Con la venia, señor presidente, señoras y señores diputados. En primer lugar, señora vicepresidenta, miembros del Grupo Socialista, gracias por su reconocimiento hacia Loyola del Palacio. Antes de entrar en la defensa de la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, me gustaría hacer dos precisiones a raíz de la intervención de la vicepresidenta del Gobierno. Este país que adoptó medidas de reconocimiento, de recuperación, de rehabilitación de las víctimas, tenía gobiernos que impulsaron esas medidas y que buscaron siempre el consenso político. Y en segundo lugar, la resolución unánime del año 2002 se produjo con mayoría absoluta del PP, por unanimidad, y era una culminación y un cierre, no lo que dice su señoría. Voy a defender la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Popular y lo hago con la tranquilidad y la autoridad que me da hacerla en nombre de un grupo político que no tiene más pasado ni más herencia que la transición y la democracia. Y solicitamos la devolución de este proyecto al Gobierno por varias razones. En primer lugar, por ser una ley innecesaria a la vez que extemporánea y errónea. Porque es una ley hipócrita y falsaria. Y porque es una ley jurídicamente irrelevante que pretende atribuir derechos ficticios. Señoría, es que además el planteamiento que subyace detrás de este proyecto de ley, legislar la llamada memoria histórica, constituye un gran error. Este proyecto supone un torpedo en la línea de flotación de nuestro régimen político, de la legitimación de la democracia, que es la transición y el pacto constitucional. Y es además, señorías, una iniciativa que no sintoniza ni con los anhelos ni con los sentimientos mayoritarios de la sociedad española. Como decía, esta es una ley innecesaria. Nuestra democracia, bajo distintos gobiernos y mayorías, de la UCD, del PSOE, del Partido Popular, tomó numerosas iniciativas y adoptó numerosas medidas a favor de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Y tales iniciativas estaban y están en la naturaleza de la Constitución, que es la suma expresión de la reconciliación y de la concordia entre los españoles. Pero, señorías, señores miembros del Gobierno, para ampliar, para mejorar o complementar estos derechos económicos de algunas víctimas, no era necesaria esta ley. Para ese objetivo que compartimos del Grupo Popular, no era necesario un proyecto de esta envergadura ni este lío que ha organizado el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Para ese objetivo tenían nuestro voto, pero no para esta ley. Tampoco, señorías, justifica esta iniciativa el pretender abordar cuestiones que hace más de 4 años resolvimos de forma unánime en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, cuando establecimos mandatos claros en materia de colaboración de administraciones públicas para la localización e identificación de víctimas, derechos de los exiliados, etc. Pero es que además, esta es una ley jurídicamente irrelevante, porque introduce derechos ficticios sin contenido alguno, como este pretendido nuevo derecho fundamental denominado memoria personal y familiar, derecho a la memoria personal y familiar. Es un derecho inédito, difícil de encontrar algo semejante en el derecho comparado, no reconocido en ninguno de los pactos internacionales de derechos humanos. Como afirmaba Juan Antonio Ortega en un reciente artículo, es un derecho de una enorme originalidad, inimaginable para Papiano, para Kelsen o cualquier autor de ciencia política. Además, en la declaración de este pretendido derecho no intervienen los jueces. La seguridad jurídica no existe, no preocupa. Es un consejo carente de carácter jurisdiccional al que se reconoce capacidad para juzgar actuaciones del pasado prescritas y juzgadas. Por si fuera poco, dicho consejo habrá de decidir, sin prueba contradictoria alguna, a modo de tribunal de la Inquisición de la memoria oficial, qué conductas pretéritas fueron manifiestamente injustas. Además, esta ley es falsaria e hipócrita, porque se disfraza de iniciativa de concordia lo que en realidad no es sino un paso más en la estrategia de ruptura del gran pacto de convivencia entre los españoles
que fue la transición y la Constitución. Pero es que además sus fines son contradictorios en sí mismos. Busca, nominalmente, suprimir división, pero en su propia existencia, la ley significa un factor de división y de enfrentamiento. Habla de reconciliación y concordia, pero eso, señorías, no tiene nada que ver con remover el barro. Y por otro lado, además, este proyecto parte de dos axiomas falsos. Por un lado dice que es hora de honrar a las víctimas. ¿Es que no lo hicimos en la transición? ¿Es que no lo hemos hecho en 30 años? ¿Es que no lo hicimos con la Constitución? ¿Es que no lo ha hecho esta Cámara de forma reiterada? ¿Es que no lo hicimos solemnemente el 20 de noviembre del año 2002? Y por otro, dice además que afirma contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles. Señorías, las heridas del pasado quedaron definitivamente cerradas con la transición, la reconciliación nacional y la Constitución de la Concordia. La mejor memoria que tenemos los españoles, todos los españoles, es la transición, que cerró una larga historia de división y además cerró y cicatrizó las heridas de la guerra civil y del franquismo. Y la mejor memoria ha sido y sigue siendo la Constitución que encarnó el abrazo de todos y para todos. Y esto, señorías, también lo quería el señor Rodríguez Zapatero cuando era un diputado de la oposición, porque en el año 1999, en esta misma tribuna, en relación con la aprobación de una medida a favor de los militares de la República, que fue respaldada, como no podía ser de otra forma, por mi grupo parlamentario, mayoritario entonces en la Cámara, calificó el señor Rodríguez Zapatero cada iniciativa de último paso, último freco, último resquicio y hasta de punto final en el proceso de restitución moral de las víctimas de un bando de la guerra civil, concluyendo el señor Rodríguez Zapatero que con las medidas acordadas por la democracia se había conseguido culminar la reconciliación. Esto queda ahí y nadie lo puede mentir. Y aquí el espíritu de reconciliación y de concordia de la transición fue refrendado hace 4 años, cuando en la Comisión Constitucional del Congreso acordamos que el pasado no fuera utilizado más como arma política, con el fin, y cito textualmente, de no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha. Pero claro, después de las elecciones del 2004, el señor Rodríguez Zapatero rompe el pacto, traiciona aquel pacto, traiciona la posición del PSOE durante 25 años, incluidos los 14 años de gobierno socialista, y se traiciona a sí mismo, como han visto sus señorías. Se traiciona a sí mismo. Y sin tenerlo en su programa electoral, el PSOE se suma a los deseos de sus socios políticos y asume plena y abiertamente el objetivo de recuperar la llamada memoria republicana. ¿Por qué reabrir un capítulo que se cerró con éxito en la transición? ¿Por qué el señor Rodríguez Zapatero daba por cerrada la meta de la concordia cuando estaba en la oposición? Es capaz de decidir que ya no lo está cuando asume la responsabilidad de gobernar. ¿Por qué ahora dice usted, señor Rodríguez Zapatero, que esta ley es un imperativo moral, una deuda improrrogable con las víctimas de la guerra civil y la dictadura, cuando hace 7 años habló de último paso? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, nos parece un error, un auténtico disparate el camino en el que se ha metido y nos pretende meter este gobierno y el planteamiento general de esta cuestión. Señorías, ni más ni menos, lo que se quiere es hacer revisionismo de nuestra historia. En vez de asumirla en su integridad, como se hizo en la transición, se quiere reescribir la historia. Se quiere imponer una verdad oficial. Se quiere revisar la transición e imponer una tesis falsa que da a entender que hay vicios de origen en nuestro proceso político democrático que ha llegado la hora de revisar y actualizar. Se quiere imponer como antecedente de nuestra democracia constitucional la Segunda República y al mismo tiempo que subyace el intento de establecer una legitimidad distinta a la de la transición y la Constitución del 78. La mal llamada memoria histórica no es más que el intento partidista de utilizar
la historia. Se trata de utilizar el pasado como arma política, estableciendo una falsa y maniquea a la par que irresponsable división entre los españoles, de forma que a los españoles y a las fuerzas políticas actuales se identifiquen nada menos que con los criterios establecidos para los bandos de la guerra civil. Y todo esto, señorías, lo rechazan todos los historiadores solventes, que rechazan que lo de la memoria histórica dicen que es un mero espejismo, porque o hablamos de memoria o hablamos de historia. Y por cierto, eso de memoria colectiva, que a algunos les gusta tanto recordar, es propio solo del nacionalsocialismo. Yo les recuerdo las palabras de Antonio Muñoz Molina, que recientemente decía: no tiene sentido hablar de memoria histórica, pues la transición cerró las heridas de la guerra civil. El espíritu de la transición, que animaba a todos los que hicieron posible la recuperación de las libertades, significaba, en última instancia, dejar la historia para los historiadores, no usarla jamás como arma política arrojadiza. Solo hay que leer el debate del día 14 de octubre del 77 en esta Cámara, con ocasión de la ley de amnistía, y ver las intervenciones de relevantes miembros de la izquierda y de la oposición democrática al panchismo, como Marcelino Camacho, Chiqui Venegas, Javier Arzallo o Rafael Arias Salgado. Les animo a releerlo y verán dónde está el espíritu del germen de lo que al final fue todo el pacto constitucional y la propia Constitución. El discurso y la estrategia de la memoria histórica asumida por el Gobierno se pretende justificar en los supuestos olvidos y silencios que se produjeron durante la transición. Lo ha acabado de entender la señora vicepresidenta. Pues la inmensa mayoría de los españoles que vivieron y protagonizaron el paso de la dictadura a la democracia saben que esto es radicalmente falso. Es falso que la transición no hubiese memoria. Hubo mucha. El recuerdo de los errores y los horrores del pasado estuvieron muy presentes para no volver a cometerlos. Los principios nucleares de la transición fueron olvido consciente de la guerra, perdón y nunca otra vez. Parece que ahora solo se recuerda lo último. Y además había dos ideas centrales que animaron la Constitución llamada acertadamente de la Concordia. Que era superar las dos Españas irreduciblemente enfrentadas a las que se refirió en su lamento Antonio Machado, y el paz y dar perdón de don Manuel Azaña. La idea de un pacto de olvido resulta ridículo. La falsedad del planteamiento en los que tratan de apoyarse los que quieren revisar la transición democrática queda refutada por cualquiera de sus protagonistas. Hay múltiples testimonios relevantes, además de los mencionados, de los padres de la Constitución, de Felipe González, de Miguel Roca, de Javier Solana, entre otros muchos. No hubo olvido ninguno. Nadie se vio obligado a olvidar nada y a reprimir su recuerdo. Solo nos obligamos a dejar en paz la historia sin usarla como arma política arrojadiza. Cualquier inclusión en la transición demuestra que ninguna de las limitaciones, condicionantes, olvidos, lagunas, etcétera, que los críticos de ella quieren atribuirle son verdad. Pero claro, después de la caída del muro de Berlín, cierta izquierda ha querido autoproclamarse como magistrado supremo del juicio de la historia y pretende apropiarse de una presunta legitimidad para declarar que es la verdad histórica. Y nadie puede ser discutido sin ser tachado de antidemócrata, nostálgico o simplemente fascista. Y el riesgo, señoría, es caer en el discurso único y oficial y la lectura maniquea de la historia. Lo mismo, precisamente lo mismo, que reprobamos con razón a la dictadura franquista. Ese intento de establecer e imponer una verdad única y oficial nos recuerda a la obra 1984 de Orwell, en la que el Ministerio de la Verdad utilizaba la historia en medio de una utopía totalitaria. ¿No les parece una barbaridad ese centro de la memoria histórica? ¿No les recuerda ese centro de la memoria histórica al Ministerio de la Verdad? Pero es que ese intento de imponer una memoria única y oficial choca radicalmente con la posición de siempre del PSOE, traicionada ahora por el señor Rodríguez Zapatero. Choca radicalmente con ese territorio común compartido de Felipe González, que no es otra cosa que la conciencia histórica común. Y choca con lo que defendía Javier Solana
cuando siendo ministro portavoz del Gobierno en el año 1985 decía que la democracia española ha asumido la memoria histórica de España en una voluntad básica de integración, añadiendo que asumir toda la historia es consustancial a la esencia misma de la democracia. Señorías, las pretensiones de revisionismo histórico y utilización de la historia para dividir hoy a los españoles están en las antípodas de lo que entre todos hicimos en la transición. Además, como hemos dicho, esta ley, este proyecto de ley, traiciona aquel gran acuerdo de noviembre de 2002, que daba por concluidas las iniciativas que tenían que ver con esta parte lamentable de nuestra historia, a la par que reiteraba la renuncia a cualquier uso político de la misma. Nosotros, actuando coherentemente en todo momento, en esta legislatura, en todas las iniciativas que se han planteado, siempre hemos respetado esos acuerdos. Y a nosotros nos parece que la palabra clave es concordia y no memoria. Y ante el dilema de anclar, y terminando, entre anclar la democracia en la guerra y la Segunda República o anclarla en la transición, apostamos desde el Grupo Popular sin ninguna reserva por la transición y la Constitución, que permitieron no solo el tránsito pacífico a la democracia, sino la reconciliación nacional y la mayor etapa de estabilidad política, económica y social de la historia de España. Nosotros, preservando este espíritu, queremos seguir apostando por la concordia. Y esa, señorías, no se estimula recuperando memorias parciales y revanchistas, rompiendo acuerdos y apoyando procesos revisionistas. Por todo ello, señorías, y porque en nuestra opinión esta iniciativa es tan innecesaria y falsaria como errónea, y que tiene que ver más con la separación y la división entre españoles que con la reparación de las víctimas, pedimos al Gobierno que retire este proyecto de ley. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Turno a favor de las enmiendas de texto alternativo. En primer lugar, Esquerra Republicana. Tiene la palabra señor Terra. Señor presidente, señorías, el proyecto del Gobierno ha provocado una amarga decepción en Esquerra Republicana. Una amarga decepción compartida por las asociaciones de víctimas que sobreviven a los crímenes contra la humanidad del franquismo y los familiares de los que desaparecieron. Amarga decepción que empieza en el mismo título del proyecto de ley, que niega el carácter de víctimas de atentados contra los derechos humanos a todos los fusilados, encarcelados, torturados, exiliados, expoliados y discriminados. Amarga decepción al constatar que el Gobierno ha sucumbido ante el creciente protagonismo de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y de la Judicatura. Personas instaladas en una cosmovisión histórica conformada por 40 años de dictadura. Véase, si no, la actitud de los jueces de la Sala Militar del Tribunal Supremo ante la sentencia que deniega la revisión de los consejos de guerra de Joan Peiró, Joaquín Delgado o Francisco Granado. Solo amargura y decepción puede producir el comprobar que el proyecto de ley del Gobierno no reconoce que hubo personas condenadas a muerte en consejo de guerra y, en consecuencia, ejecutadas, y tan solo reconoce que hubo quien perdió la vida. Y después de tratar estos actos criminales como si fuesen accidentes y no actos intencionados llevados a cabo con voluntad de exterminar toda oposición, la exposición de motivos tiene la desfachatez de afirmar que no es tarea de la presente ley
implantar una determinada memoria histórica. Cualquier demócrata con la conciencia formada en la tradición internacional de los derechos humanos tiene que indignarse con esta visión tendenciosa e interesada de los trágicos sucesos causados por la rebelión militar del 18 de julio que duraron más de 40 años. La decepción se convierte en indignación cuando observamos que el proyecto de ley no aborda la nulidad de los consejos de guerra y de los juicios en aplicación de la legalidad franquista. Pero sobre todo como demócratas, nos indigna que desde la justicia española se haya invocado en su día el principio de jurisdicción universal de los derechos humanos para dictar una orden de detención al general Pinochet, pero que al mismo tiempo se reclame el principio de seguridad jurídica de la legislación franquista para oponerse a la anulación de los consejos de guerra. Una gran esperanza se abrió entre las víctimas de los crímenes del franquismo cuando el actual presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, afirmó que su compromiso político había estado marcado por el ideario de su abuelo, militar fusilado por sus compañeros de milicia, por respetar el juramento de fidelidad al orden constitucional. Por eso creímos que asumía íntegramente el testamento de su abuelo. Cuando sea oportuno se vindique también mi nombre y se proclame que no fui traidor a mi patria. Esquerra Republicana, cándidos, lo reconozco, cándidos, pensó que después de 70 años había llegado el momento de vindicar el nombre de todas las víctimas, de proclamar que todas estas personas no habían cometido traición. Al contrario, habían tenido como héroes la dignidad de defender, incluso llegando a su inmolación, la libertad y la democracia contra los militares rebeldes aliados de Hitler y de Mussolini. Sin embargo, Esquerra Republicana ha constatado que la manera de ver el mundo y la historia reaccionaria que encarnó la sublevación del 18 de julio ha penetrado en una parte de la sociedad española y que la rectificación de las ideologías que habían llevado a cabo las naciones de Europa después de 1945 no ha tenido el efecto deseado en el Estado español. Con amargura y decepción, Esquerra constata que la derecha española ha sido incapaz de desmarcarse de sus raíces franquistas. Solo en el Estado español, un partido que tiene como presidente de honor un ministro de Franco, que formaba parte del Consejo de Ministros que dio el visto bueno a la ejecución de Julián Grimau, corresponsable directo de los hechos asesinos de Vitoria, y que todavía hoy día justifica impúdicamente al dictador Pinochet, este partido, digo, llegó a conseguir una mayoría absoluta. Este reconocimiento electoral, sin embargo, no otorga legitimidad democrática a la defensa de un régimen criminal, como el triunfo de Hitler en las elecciones de 1933 no legitimó democráticamente sus ideas expansivas y racistas. Pero la decepción es más dolorosa cuando proviene de los que creemos que están de nuestro lado. Por eso, la que podemos denominar Ley Zapatero de memoria histórica ha herido intensamente a las víctimas del franquismo y a Esquerra Republicana de Cataluña. Ningún partido socialista homologaría su proyecto de ley por tratar, como trata, las víctimas de los crímenes contra la paz, crímenes contra la guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura. Señor presidente, ¿realmente cree que usted tiene que solicitar y obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal de que su abuelo no fue traidor a la patria? ¿No se da cuenta que la creación de un consejo sin nombre destinado a tramitar los expedientes de declaraciones de reparación y reconocimiento personal
son una humillación más a las víctimas que lo que reclaman es dignidad? ¿Se ve capaz usted de encontrar entre todos los ciudadanos del Estado cinco personalidades con la calidad moral necesaria para estudiar quién fue y quién no fue traidor a su patria? ¿Por qué razón el Parlamento alemán pudo en el año 1998 aprobar una ley a instancia de un gobierno de derecha que anulaba las sentencias penales condenatorias que se dictaron en 1933 por motivos políticos, militares, religiosos o ideológicos, y en cambio no es posible en el año 2006 en otro Estado europeo como el nuestro? ¿Es que acaso la sociedad alemana merece más dignidad que la nuestra? Señor presidente, lo que está en cuestión no es la dignidad de las víctimas, no es la dignidad de las víctimas del franquismo, porque nadie puede dudar de su ejemplaridad. Lo que está en juego es el carácter criminal de las leyes franquistas, que respondían a una voluntad de exterminio de la democracia y de genocidio cultural de las comunidades nacionales catalana, vasca y gallega, y la declaración de ilegitimidad de los consejos de guerra y de los tribunales nombrados por el régimen militar rebelde. Por todas estas razones, no se extrañen si las asociaciones de la memoria histórica que hoy nos acompañan en esta Cámara optan por la objeción de conciencia al procedimiento que consagra su ley, caso que fuese aprobada en los términos propuestos. Izquierda Republicana ha batallado a lo largo de esta legislatura para acabar de manera definitiva con la situación de las víctimas de los crímenes del franquismo. Hasta 17 iniciativas ha presentado nuestro grupo, algunas de las cuales, como la que instaba a la anulación de la causa del presidente de Cataluña, Lluís Companys, fue aprobada por el Partido Socialista. Y al cabo de pocos días, fue reafirmada por la vicepresidenta en Barcelona, acompañada por el entonces presidente de la Generalitat, el molt honorable Pasqual Maragall, en el mismo lugar y día que nuestro presidente mártir fue fusilado por el ejército español. Ha llegado, pues, el momento de aplicar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidos por el franquismo el mismo trato que establece la legalidad internacional fijada por Naciones Unidas, tarea que ya han llevado a cabo todos los estados que han sufrido en el pasado un régimen totalitario. El artículo 10.2 de la Constitución española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El ordenamiento jurídico internacional, desde Nuremberg, establece tres tipos de crímenes: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es más, en aplicación de esta participación en la legislación internacional, la justicia española, ya lo hemos dicho, pudo dictar una orden de detención contra el dictador Pinochet. Señor presidente, no aceptamos lo que la exposición de motivos de su ley denomina implantar una determinada memoria histórica. Nosotros nos ceñimos estrictamente a los hechos y a la valoración de estos de acuerdo con la jurisprudencia internacional. Y voy a remitirme a los hechos. Primer grupo de hechos, la rebelión militar. El 18 de julio fue una conspiración de militares, con el apoyo financiero de las grandes fortunas del Estado, contra el Estado de Derecho en el que funcionaban tribunales de justicia independientes. Rebelarse contra la República, pues, puede calificarse de crimen contra la paz, de acuerdo con la legislación internacional de las Naciones Unidas. Segundo grupo de hechos, la guerra civil. El Ejército Nacional desencadenó una política destinada al exterminio. La rebelión militar dejó el Estado democrático
sin la fuerza necesaria para mantener la ley y provocó una situación de desorden público con la proliferación de elementos incontrolados. A pesar de todo, es fundamental precisar que las instituciones republicanas nunca adoptaron o legislaron textos contrarios a los derechos humanos. Tercer grupo de hechos: el régimen militar del general Franco. Se ejecutaron más de 100.000 personas, centenares de miles de presos republicanos encarcelados, 12.000 republicanos declarados apátridas deportados en Mauthausen, campo de exterminio que Felipe González se negó a visitar en 1995 y que sí lo hizo Rodríguez Zapatero el pasado año. Por eso nos duele todavía más que en vista de aquel error se haya atrevido a patrocinar esta ley. ¿Quién se atreverá a discutir que los consejos de guerra y las ejecuciones de Lluís Companys, Joan Peiró, Blas Infante, Carrasco Formiguera, Salvador Puig Antich o Juan Paredes Manot, de sacerdotes vascos nacionalistas y de tantos otros hasta alcanzar la cifra de más de 100.000, no constituyen crímenes contra la humanidad? Le voy a responder: desde el catalanismo político y desde el republicanismo catalán, nadie. Y estos crímenes contra la humanidad no se cometieron de manera clandestina, como es el caso del asesinato de García Lorca, sino que en su mayoría fueron cometidos pervirtiendo en su aplicación la legislación vigente en un primer momento y aplicando la legislación franquista posteriormente, mediante procesos que parodiaban el Estado de Derecho. Por tanto, aquella actuación y la legislación franquista forman parte también de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Señorías, un Estado democrático tenía el deber de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad. Si esto no era posible, establecer un mecanismo reglado de reconciliación como que se formuló en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica y otros países. Por cierto, Desmond Tutu recibió el Premio Nobel de la Paz por este proceso modélico de transición. Ni Adolfo Suárez, ni Santiago Carrillo, ni Felipe González, ni Juan Carlos de Borbón nunca han recibido este premio. Les pedimos, señorías, que voten afirmativamente a nuestro texto alternativo. Un texto que no propone la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación. Propone, sin más, la declaración de ilegitimidad del régimen franquista y la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad a los cometidos por la dictadura franquista y, de igual manera, el reconocimiento jurídico por parte del Estado de la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron persecución y muerte, así como la restitución moral y material de las personas, instituciones públicas y entidades que fueron perseguidas y represaliadas. Voy terminando, señor presidente. Plantea también nuestro texto alternativo la anulación jurídica de las sentencias dictadas en consejos de guerra por motivos políticos, las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público, etcétera. Por ello deberán emitirse certificaciones judiciales de nulidad a solicitud de los cónyuges, parejas o familiares de los penados. Incluye la restitución a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno vasco de los bienes que les fueron incautados y se reparan los honores a los miembros de las fuerzas del orden republicanas. A su vez, se garantiza la entrega al presidente de la Generalitat de Cataluña, el molt honorable Josep Montilla, por parte del jefe del Estado, la certificación de la anulación de la causa sumarísima del molt honorable Lluís Companys, presidente de Cataluña. Señor presidente, voy terminando. Silencio. Finalmente. Señor Padilla, por favor. No se preocupe, pero por favor mantengan el orden, por favor. Vaya concluyendo, señor Tardá, adelante. Le remito al resto del articulado, que por razones de tiempo no puedo ser más explícito, pero ustedes ya lo conocen y podrán actuar en consecuencia si consideran que deben de votar afirmativamente tal como les solicitamos. Finalmente, nuestro texto alternativo especifica
que debe corresponder al jefe del Estado formalizar solemnemente, en nombre del Estado español, las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución republicana. Es evidente que Juan Carlos de Borbón representa la continuidad del Estado. Él juró solemnemente en esta Cámara los principios fundamentales del movimiento nacional y en este mismo lugar ratificó la Constitución española vigente. Con esta demanda de perdón, como así lo hicieron otros Estados democráticos, se establecerá la discontinuidad entre la legislación criminal franquista y la Constitución de 1968. Inevitablemente, la ley resultante, sea la que fuere, será conocida como la Ley Rodríguez Zapatero de la memoria histórica. Gracias. Usted, señor... Gracias. Usted, señor presidente, a nuestro entender, debería desear que dentro de 70 años un nieto suyo pudiera citar esta ley con el mismo orgullo con que usted citó el testamento político de su abuelo fusilado. Pero esto solo será posible si la ley se adecúa al derecho internacional de derechos humanos. Gracias. Turno a favor de la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera, en nombre de mi grupo parlamentario, trasladar el pésame al Congreso de los Diputados, pero especialmente a la familia popular, por la desaparición de Loyola de Palacio. Señores diputados, señoras diputadas, hoy discutimos una ley trascendente, una ley que coincide con el año de la memoria histórica, que así se aprobó, una ley que la discutimos en la semana que ha muerto un dictador, Pinochet, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, y 8 años después que la justicia española solicitase su extradición. Esta coincidencia nos ha permitido que en una misma semana hayamos oído voces lamentando que el dictador hubiese muerto sin ser juzgado y condenado, y a la vez se ha negado ya no la posibilidad de condenar a nuestros Pinochet, sino la posibilidad de anular sentencias de nuestra represión. Nuestra opinión pública se ha horrorizado recordando los métodos de la tortura chilena, pero desconoce el genocidio que, según los ministros franquistas de turno, alcanzó a más de 300.000 personas, que supuso más de 30.000 desaparecidos, según el Consejo de Europa. ¿Cómo explicar, sino desde ese desconocimiento, que hoy al 51% de la ciudadanía la figura de Franco le resulta indiferente? Y en este mismo año, hemos vibrado con Bachelet cuando anunciaba que en el centro de tortura de Villa Grimaldi acabará haciendo un teatro por la vida, pero nos vamos a resignar que en el Valle de los Caídos, a lo sumo, no se realicen más actos de homenaje a Franco. Hoy mismo nos han dicho de los riesgos, nos han advertido de los riesgos de reabrir viejas heridas. Nos han hablado o nos hablarán de la guerra de las esquelas, después de contrastar que en el año 98, después de la pretensión de enjuiciar al dictador Pinochet, las consecuencias para la democracia chilena fueron precisamente que sus raíces democráticas eran mucho más sólidas, contra el vaticinio de muchos. Y en esta semana de contrastes tengo que decirles, tenemos un sabor amargo y un sabor dulce. El sabor amargo es el de las flagrantes contradicciones de nuestra democracia, de los dobles discursos, de lo que vale para Chile pero no nos vale para nosotros. Y el sabor dulce, ¿saben cuál es? Que eso nos obliga a resolverlas moral y democráticamente. Somos el país de la Unión Europea, uno de los países de la Unión Europea que más años de dictadura ha padecido. Y somos el país de la Unión Europea más desmemoriado.
Por eso, para solventarnos, empezamos la legislatura bien, con el convencimiento de que algunas cosas habían cambiado, que el no nos falles se traducía en una buena ley de la memoria. El 8 de junio le decíamos al Gobierno que tenía esta vez que hacer los deberes, y lo que esperábamos es que respondiese a ese compromiso de organizaciones, de historiadores, de grupos parlamentarios. Un compromiso reeditado esta legislatura, con la petición de anulación del juicio de Carrasco y Formiguera, del presidente Companys. Un compromiso que llegaba, o que esperábamos que llegase, pero que al final ha sido profundamente decepcionante. Y lo cierto es que en el trámite nos armamos de paciencia porque teníamos un precedente. La proposición no de ley del 2003, firmada por el Grupo Socialista, discutida en esta Cámara y rechazada por el voto exclusivo del Partido Popular. Pero al final, ni nuestra paciencia ni nuestra voluntad de pactar con el Gobierno, digamos que hayan servido. El proyecto que hoy discutimos no es que resulte solo decepcionante, sino que incluso es un paso en la mala dirección. Y miren, hemos presentado un texto alternativo porque después de mucho insistir hemos contrastado que continúan en nuestros 13. Nuestra enmienda a la totalidad es la reflexión y el trabajo de mucha gente, de Jaume Bosch, con su reflexión y su iniciativa en torno al Valle de los Caídos, de Martín Pallín, e incorpora el excelente trabajo de Carlos Jiménez Villarejo. Y es un texto que se distancia de una ley que es equidistante, que no sirve con las víctimas y sobre todo que no se proyecta en el futuro. ¿Cómo puede el proyecto que plantean pretender fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones españoles cuando parten de un planteamiento histórico e ideológico, desde nuestro punto de vista, erróneo? La guerra civil queda definida, por ejemplo, en el texto aprobado como un conflicto entre españoles y no se realiza mención alguna al golpe de Estado del 18 de julio del 36. En el artículo 2 se refiere a la República ya producida la sublevación militar como un bando. Pero según el diccionario de la Real Academia, bando significa facción, partido, parcialidad. Y en España no hubo dos bandos. Había un Estado democrático, elegido por sufragio universal. Y frente a él, unos militares facciosos que se levantaron en armas contra ese Estado legítimo. Y el problema es la equidistancia. El problema es que la ley parte de un planteamiento equidistante. Como consecuencia de lo anterior, se nos reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas e ideológicas durante la guerra civil, pudiendo equiparar, por tanto, las sentencias emanadas de los tribunales constituidos por el Poder Judicial de la República Española con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra o de los juicios sumarísimos. Ese es el planteamiento de la ley. La vicepresidenta lo decía, defendemos un planteamiento individual de la memoria. Y la pregunta ¿es un planteamiento individual de la memoria o colectivo que un Estado democrático diga que hubo una dictadura y que la condene? En esta misma legislatura hemos aprobado una ley que habla del año 2006 como el año de la memoria histórica. Y eso es un planteamiento claramente colectivo, de memoria colectiva. Miren, nosotros reivindicamos la memoria colectiva porque la memoria colectiva es el mejor antídoto contra los totalitarismos. Y fíjense, de la ley, la propia Amnistía Internacional dice que agrava la tendencia a la privatización de la libertad, legislando la inacción y la ausencia de responsabilidades del Estado en la investigación de graves crímenes. Cuando hablamos de fosas, cuando hablamos de la política activa para la retirada de los símbolos, no se fija qué órgano va a tirar adelante esas políticas. Se dice que se colaborará con los particulares, negando en definitiva la iniciativa, el liderazgo de una administración pública con las políticas de recuperación de la memoria democrática. ¿Qué instituto, qué ministerio será el que vele por el desarrollo de la ley? Ninguno. Y ahí está el problema. El problema está en que implícitamente existe una privatización de la actividad, de una actividad que debe ser pública. Y no lo decimos nosotros, no lo dicen las entidades de la memoria que nos acompañan, lo dice Amnistía Internacional. El ejemplo más sangrante, el Valle de los Caídos. Un espacio de represión que es patrimonio del Estado y en el que cada mes de noviembre, 31 años después de la muerte del dictador, se realizan actos de homenaje al dictador. ¿Se imaginan que en Mauthausen hoy se realizan homenajes a Hitler? Es lo que pasa en este país. Y es lo que demuestra que las cosas no van bien, que algo no ha funcionado, que algo ha fallado.
Mientras en otras latitudes esos espacios de represión se convierten en espacios de recuperación de la memoria, de explicación del genocidio, de divulgación de la lucha contra el represor, aquí el Gobierno, ¿qué nos dice? Que no se podrán hacer actos de exaltación de la guerra civil ni de sus protagonistas, incluyendo, por tanto, a los que lucharon por la democracia. Pero miren, el ejemplo más sangrante, lo que es el colmo de la frustración para muchos, especialmente para las entidades que hoy nos acompañan, es la solución para los juicios sumarísimos y de la represión. Ante el aparato pseudojurídico, instrumento imprescindible del genocidio franquista, el Gobierno opta por la declaración de reparación y reconocimiento personal respecto de las ejecuciones y condenas y sanciones sufridas, cuando se acredite que fueron manifiestamente injustas. Revisión moral y simbólica, pero sin efectos jurídicos. Y miren, su opción sabe cuándo llega, cuando se cumplen 60 años de la doctrina de Nuremberg que permitió hacer justicia con las víctimas del régimen nazi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, así como con las víctimas de violaciones más recientes de derechos humanos, como las ocurridas, por ejemplo, en Sudáfrica o las dictaduras latinoamericanas. Sus argumentos los que daba el presidente del Gobierno a una pregunta de Gaspar Llamazares, la seguridad jurídica. Pero dichos argumentos, ustedes decían que venían avalados por informes jurídicos que 3 meses después hemos solicitado y aún no hemos visto. Y el problema, su problema, está en que su principal argumento, la seguridad jurídica, se supedita a otro de rango superior, el principio de justicia, recogido en el artículo 1 de la Constitución española. La seguridad jurídica, un principio que informa del ordenamiento constitucional, sirve para garantizar la protección de los ciudadanos, que en nada se vería afectada por la nulidad de sentencias de la represión franquista. Porque ¿a quién afecta la declaración de nulidad? Sencillamente a nadie. Por eso no nos sirve su propuesta. Es que incluso no sirve porque ni siquiera es coherente con lo que el mismo Grupo Socialista planteaba hace apenas 3 años. Una proposición no de ley que planteaba la anulación de los fallos injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la institución de la causa general. Una proposición no de ley que hablaba de obligación moral, pero también, escuchen bien, su proposición no de ley de la obligación jurídico-política, de reparar los daños causados a las personas víctimas de esa represión. ¿Y saben qué citaban? Citaban como precedente de la ley dictada en Alemania tras el nazismo, de derogación de los fallos injustos nacionalsocialistas. No son nuestros argumentos, son los suyos, hace apenas 3 años. Los tribunales establecidos para dar cumplimiento a la ley de responsabilidades políticas, compuestos por militares, miembros de Falange y miembros de carrera judicial, eran, como mantiene el exfiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, instrumentos esenciales de represión, y su carácter radicalmente ilegítimo tanto por su origen como por su composición, y sobre todo por constituirse como organismos de naturaleza administrativa dotado de competencias penales y, por tanto, con facultades para la imposición de las sanciones penales. Eso es lo que dice Carlos Jiménez Villarejo, y es tan razonable, y es que la solución al fin y al cabo es bien sencilla: la nulidad. La nulidad que ustedes pedían, la nulidad que nosotros hoy mantenemos. Y mire, Carlos Castellana también lo mantiene. La dictadura no suprimió nuestros derechos, se limitó a violarlos. Por tanto, la solución es bien sencilla. Las consecuencias jurídicas de tales actos ilícitos deben considerarse inexistentes. Esa es nuestra propuesta. Y miren, ante la revisión de los juicios de Grimau, de Peiró, de Delgado y de Granado ayer mismo, cuando se les niega la revisión, nosotros les decimos que es voluntad del legislativo decir que puede tener efectos jurídicos, que tiene efectos morales y que solo cabe la nulidad. Lo decía también en un voto particular en la revisión que negó la Sala Quinta del Tribunal Supremo al juicio de Pellicer. Lo han dicho todos. Y es que el problema, ¿saben cuál es? Que simple y llanamente aquello no eran juicios, porque no tenían la estructura mínima, básica de un juicio, porque en 7 minutos condenaban a una persona a muerte, porque los magistrados o eran de la Falange o eran militares, porque simplemente no existía la independencia judicial. Por todo ello,
nosotros entendemos que su solución no vale. Porque no puede pretenderse que los miles y miles de perseguidos, deportados, torturados, privados de libertad, sometidos a trabajos forzosos, o sus familiares, o los familiares de los fusilados, deban ahora, además de todo lo sufrido, acudir a que se reconozca de forma muy moderada que fueron injustamente perseguidos. Para ellos y para la comunidad internacional está claro lo que fueron: víctimas de un genocidio. Todas las sentencias, sin excepción, dictadas por los consejos de guerra y los tribunales especiales, eran contrarias a los derechos y libertades que constituyen el fundamento del orden constitucional hoy vigente. Por eso la propuesta del Gobierno no vale, porque mantiene la plena validez de todas las sentencias. Mantiene la plena validez de todas las sentencias y, por tanto, los condenados continúan estándolo como sediciosos, rebeldes, traidores, cuando no como simples delincuentes. Y eso no es aceptable, señor presidente, señora vicepresidenta. Por todo ello, la deuda que el Estado español tiene contraída con las víctimas del franquismo no puede resolverse sino en la forma prevista por el derecho internacional. Eso es, garantizándoles la justicia, la verdad y la reparación. El reconocimiento de que todas las decisiones judiciales y de los tribunales especiales derivadas del ordenamiento jurídico represor de la dictadura y sus consecuencias se produjeron con violación de los derechos humanos más elementales y, por tanto, son nulas de pleno derecho. Ya para concluir, señor presidente, diputadas y diputados, tengo que decirles que nuestra propuesta se hace desde la convicción, escuchen bien, desde la convicción de que fue imprescindible el perdón y la reconciliación. Claro que lo fue, porque sin perdón y sin reconciliación difícilmente hoy sería realidad los valores de la Segunda República. Pero entendiendo que perdón y reconciliación deben significar al mismo tiempo memoria democrática, memoria civil y justicia. Y eso va muy asociado también a la memoria colectiva. Y es el problema, señor presidente, no fue el perdón. El problema, lo decía Semprún, fue el olvido posterior. Y eso tiene aún serias consecuencias. Esa es seguramente la razón de esa extraordinaria anomalía de vivir en el país de Europa que ha padecido más años de dictadura, pero en el que menos políticas ha hecho por la recuperación de esa memoria democrática. Yo no soy una persona de la transición, ni una persona que luchó contra el franquismo. Soy de los nietos. Soy de los nietos. Y mi generación, y la generación que viene después, ha pasado por la escuela sin estudiar y sin saber lo que fue la lucha antifranquista. Lo sabemos por nuestra tradición familiar, por lo que nos explican los amigos, los compañeros, pero sin haberlo estudiado. Eso es imposible que pase en Francia, en Alemania, en Portugal y en tantos y tantos y tantos países. Y eso demuestra que algo no se ha hecho bien. Y lo terrible, lo más terrible es que con esta ley, con esta política, podría llegar a cuajar esa perversa ecuación que impulsan algunos ideólogos cuando pretenden igualar memoria republicana con revanchismo, cuando dicen que el golpe de Estado fue fruto de una situación convulsa y conflictiva. Y para nosotros, el proyecto de ley, pues se trata de un texto en el que se obvian por completo derechos humanos y el derecho internacional, y más bien lo que propone son obstáculos a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación, para acabar siendo, y no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional, una ley que podría ser una ley de punto final. Ante esta situación, ¿qué hacer con la ley? Nosotros sabemos que ustedes tienen tres caminos. El primero de ellos es sacarla sin más, haciendo de una ley tan esperada un espacio de frustración de muchos, de frustración de pasado por los que lucharon contra el franquismo, pero de frustración de futuro, porque muchas generaciones no tendrán con esta ley una política de recuperación de la memoria democrática como se merece un país como el nuestro. La segunda opción es dejarla morir en una tramitación larga, haciendo que el final de la legislatura coincida con el final de la reivindicación de la memoria. Pero sí harán de la resignación su signo, no cumpliendo con sus compromisos y fallando a muchos. Por eso nosotros les proponemos que opten por la tercera opción. Y la tercera opción es hacer caso de nuestro articulado, de nuestra enmienda a la totalidad.
Se lo damos, se lo ofrecemos para que construyan la única política de recuperación de la memoria de un país que reivindica la lucha por la democracia. Tienen en sus manos, acabo ya, señor presidente, que la ley deje de significar frustración y resignación para que pase a ser esperanza, justicia, para que sirva para construir una democracia mucho más sólida. Como reza en una placa del Camp de la Bota, en Barcelona, donde fueron fusilados muchos demócratas, como decía Màrius Torras, un poeta que vivió la repressió, o pare de la nit, del mar i del silenci, jo vull la pau, però no vull l'oblit. O padre de la noche, del mar y del silencio. Yo quiero la paz, pero no quiero el olvido. Muchas gracias. Gracias. El Gobierno. Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones. Voy a tratar de contestar a las enmiendas que han presentado, tratando de dar la mayor argumentación posible, porque no me resigno a no convencerles. Señora Atienza, el 20 de noviembre del 2002, este Congreso aprobó una moción que decía, como le he señalado yo literalmente, el deber de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres, de hacer cosas para proceder a ese reconocimiento moral. Eso es lo que estamos haciendo, de la misma forma que cumplimos este mandato como el mandato del año 2004. Señora Atienza, esta ley continúa, por supuesto, la labor del espíritu de la transición. Y claro que la transición supuso la reconciliación definitiva de todos los españoles y la llegada de la Constitución y de la democracia. Pero, señorías, ni concordia es olvido, ni perdonar significa eclipsar el recuerdo. Quienes vivimos en democracia y creemos firmemente en los valores que ésta representa, tenemos el deber como comunidad política de proclamar la injusticia de todas aquellas actuaciones presentes y pasadas que han desconocido la dignidad del ser humano y los derechos más elementales que le son inherentes. Y me sorprende que usted ahora desconozca la naturaleza de los derechos que esta ley reconoce. Me sorprende. Porque, mire, recuperar la memoria reciente de un país que ha sabido superar ejemplarmente la crueldad de una larga dictadura, supone reconocer a través de la palabra de la ley la dignidad de millones de españoles y españolas que sufrieron las consecuencias más tremendas de un gobierno impuesto por la fuerza y sin democracia. Y como españoles, como demócratas, tenemos una deuda de gratitud con quienes defendieron, a pesar de las adversidades, los mismos valores de libertad, de justicia y de pluralismo político que hoy son el fundamento de nuestra convivencia. Y tenemos, sí, señoría, tenemos una obligación moral, además de hacer esa pedagogía democrática comenzando por nosotros mismos, mirando sin temor el pasado, siendo conscientes de lo que hemos sido para sentirnos más unidos y fuertes en la defensa de lo que hoy somos y de lo que como comunidad política queremos seguir siendo. Permitir a muchos españoles y españolas y a sus familias recuperar la memoria personal y proclamar la dignidad de su conducta pasada, si así lo desean, es un acto de justicia que, como he señalado, nos honra como pueblo. Ya sé que a ustedes les parece irrelevante e innecesaria esta ley, pero le digo que se equivocan, porque, señoría, en democracia no conviene olvidar que los derechos más importantes no son los que revisten un mero significado económico o patrimonial, sino aquellos otros que, como la vida, la libertad, el honor, la intimidad o la dignidad personal y familiar,
son, ante todo, la expresión de un compromiso compartido, de ese compromiso compartido, de esa convivencia compartida y de esa concordia acordada. El respeto mutuo, por tanto, no es una cuestión de precio, y en democracia ni se vende la tolerancia ni se compra el reconocimiento. Por eso, precisamente por eso, este proyecto no pretende reescribir la historia. Ya lo he dicho, eso ha de seguir dejándose a la inquietud del conocimiento. ¿Y me puede decir usted si hay una sola línea o un solo artículo en este proyecto de ley en donde se interprete, escriba, reescriba la historia? Ni uno, señoría, no hay ni uno. Esta ley no pretende escribir la historia, no puede escribir la historia, porque no es misión del legislador escribir la historia, pero menos aún abrir cicatrices que cosió la transición para volver a examinar las heridas del pasado. Al contrario, reconocer, señoría, el derecho a la memoria individual y familiar y declarar a través de la voz de la ciudadanía, del pueblo español, de esta Cámara, la ilegitimidad, sí, la ilegitimidad porque lo declara la ley, de las condenas impuestas a quienes murieron o se vieron privados de su libertad por defender los mismos valores fundamentales que hoy rigen nuestra sociedad, es una decisión del presente. Una decisión que confiere derechos a los españoles de hoy para que puedan sentirse reconocidos con plenitud, ya de modo directo, ya de modo indirecto, al recuperar la dignidad de sus ascendientes. Estamos, señorías, ante una ley que nace para que quienes así lo demandan y sientan puedan celebrar en la intimidad el reencuentro con su historia personal y sentirse reconfortados por la ética de la democracia. Eso es lo que pretende esta ley. No es una ley contra nadie, pero sí es una ley para alguien, para todos aquellos que defendieron los valores que antes he expuesto y para quienes se quedaron atrás en el disfrute de derechos sin el disfrute de derechos fundamentales que la experiencia ha demostrado incompletos o insuficientes. No es una ley innecesaria, es una ley necesaria porque necesario es ese reconocimiento. Es una ley necesaria porque incluye medidas que han sido solicitadas de manera unánime por todos los colectivos con los que hemos tenido contacto desde el inicio del trabajo de la Comisión Interministerial. Medidas que son justas, porque pese a que desde 1979, señorías, se ha avanzado mucho, desde el punto de vista de las pensiones, aún quedan muchas situaciones que resolver. Es necesaria, y ustedes, señorías, es que siempre están instalados en el no. Ustedes creen y están defendiendo que no se extienda el derecho a recibir pensión, reconocido desde esta ley. Si no la consideran necesaria, considerarán que no hay que extender la pensión a los beneficiarios de los fallecidos de la ley del 79, a las personas que fueran heridas o a que padecieron enfermedad o lesión como consecuencia de las guerras. Están diciendo que no se haga, que no es el momento. Del mismo modo que están diciendo que no a las exiguas pensiones de orfandad para que se sitúen en un importe más digno. Y igualmente que están diciendo que no a que se suma el impuesto sobre la renta de las personas las indemnizaciones que recibieron gracias a la Ley 579, quienes sufrieron cárcel, y que se compense a quienes ya tributaron por esas cantidades. Y también están diciendo que no a establecer una indemnización para todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia y que no habían recibido hasta ahora compensación de vida. Cualquier persona razonable, señoría, es consciente de que no estamos hablando de supuestos desproporcionados o fuera de lugar, sino de situaciones objetivas de necesidad que no pueden quedar fuera de la atención del Estado y que afectan a las personas que nos lo han venido reclamando. Simplemente todo eso parece ser, señoría, que no va con ustedes. Pero es que además he de decirle, no es irrelevante esta ley. Yo creo que tengo la sensación de que no han acabado de entender cuál es su sentido principal. Este es un proyecto de ley de extensión de derechos y ningún derecho es irrelevante, señorías. Pero es que además el derecho que garantiza esta ley, que es el derecho a reconstruir la propia memoria,
a rehabilitar la propia biografía o la de un familiar es un derecho básico, porque estamos hablando del derecho a la personalidad, a la identidad de lo que se ha sido como persona y del recuerdo que se ha dejado en los suyos. Para ustedes es irrelevante que desde nuestra democracia, que desde la soberanía se declare solemnemente la injusticia de las condenas, de las sanciones, de las ejecuciones, de la violencia de cualquier clase que sufrieron millones de españoles. ¿Es irrelevante? Pues si lo es para ustedes, para la mayoría no lo es. Para ustedes es irrelevante que se reconozca el padecimiento justo que sufrieron muchos españoles y españolas, un reconocimiento que les debemos porque nuestra libertad de hoy se sostiene también sobre sus hombros, pues será para ustedes porque para nosotros no. Y mucho menos para las personas y las familias que van a poder obtener esa declaración de injusticia, esa declaración de inocencia de forma general, que ya la tienen en la ley, y individual, si ese es su deseo. En este proyecto de ley es relevante, porque, señorías, sí que existe el derecho individual a la memoria personal y familiar, porque se lo decía en mi primera intervención, somos porque tenemos memoria, las personas somos porque tenemos memoria. Es más, somos nuestra memoria. Y en este sentido existe el derecho a la memoria. Sí, el derecho a la memoria individual y familiar, lo que significa ni más ni menos, señorías, que el reconocimiento del derecho a ser recordado a lo que se les negó esta posibilidad, a ser recordado como lo que eran y no como se les calificó en esas sentencias o resoluciones injustas dictadas por tribunales sin pruebas y sin garantía ninguna. Tienen derecho a recuperar su ser. Y si ya no existen ellos, otros pueden, deben también reclamar ese derecho. Es más, les diría, tienen el deber moral de reclamarlo, porque una vez que uno muere, señorías, sobrevive solo si sobrevive en el recuerdo de los demás. Y en este sentido, el derecho a la memoria es el derecho a recordar en sí mismo a quien fue y cómo fue, y el derecho a recordar para informar de lo recordado a los que vienen después, de modo que se deposite en ellos el recuerdo de los recuerdos de los demás. Y así sí que construimos la memoria colectiva, a través de las memorias de cada una de las personas que sufrieron y padecieron. Decía Luis Cernuda, recuérdalo tú y recuérdaselo a los otros. Eso está en el espíritu de esta ley. Señorías, compartir esos valores y ese pasado de sufrimientos es lo que nos ha llevado a promover una ley como la que hoy presentamos, que no reinterpreta la historia, señora Atienza. Esta ley es heredera, lo he dicho, del espíritu de la transición. Restituye un derecho importante, la restauración de la memoria, elimina discriminaciones, repara injusticias y le vuelvo a repetir, dígame una sola disposición de esta ley que rompa el pacto constitucional. Sé que no me va a decir ninguna porque no la hay, porque con esta ley estamos abriendo posibilidades a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, porque así se nos ha pedido por este Parlamento y por parte de las propias víctimas. Los ciudadanos que lo quieran y que lo decidan podrán además hacer uso de la posibilidad de que el Parlamento, en nombre de la soberanía, sin juicio contradictorio de todas aquellas resoluciones, diga cómo se dictaron, en qué condiciones se dictaron, que se dictaron por tribunales excepcionales, que fueron injustas y que fueron atribuidas a hombres inocentes, que quieren recuperar y van a recuperar con esta ley y con esta declaración su dignidad. Y la van a recuperar sin juicio alguno, a través de la declaración de los representantes de la soberanía popular que está plasmada en esta Cámara. Y le diré, jamás el Grupo Socialista ha utilizado el pasado como arma política. Entre otras cosas, señoría, la historia ya está escrita. Por lo tanto, está escrita, pero por los historiadores.
Este Gobierno y este partido la respeta y la ha respetado. Y en ningún momento hemos intentado reescribirla. No podríamos, la hemos hecho. No la vamos a reescribir, hemos sido protagonistas de esa historia. Y nunca jamás hemos pretendido reescribirla. Cosa que, por cierto, sí que parece que algunos están intentando muy burdamente hacer. Y eso sí, a veces parece que se hace con claras intenciones políticas. A este Gobierno lo que le preocupa, como les preocupó a los constituyentes, es el presente y el futuro de este país. Eso, y atender a las necesidades de los ciudadanos, en este caso especialmente de aquellos que, fuese por la guerra o la dictadura, padecieron daños que solidariamente, entre todos, tenemos que mitigar. Señores del Partido Popular, la justicia es el mejor cicatrizante para las heridas. La justicia no reabre, sino que cierra etapas. La reconciliación cerró las heridas y las etapas, pero dejó dolor y dejó heridas y cicatrices en el alma, que esta ley va a subsanar, para tratar de mitigar ese dolor que ni siquiera con esta ley nunca podremos sustituir, que es el que de aquellos, todos aquellos que sufrieron la persecución y la violencia. Señor Herrera, este proyecto de ley es un proyecto de ley riguroso, comprometido y responsable. Y lo es porque el rigor, el compromiso y la responsabilidad son justamente lo que ha caracterizado siempre al Partido Socialista. Siempre, a través de toda nuestra historia. Son el patrimonio que hemos recibido quienes ahora ostentamos la responsabilidad de gobernar, de los socialistas que nos precedieron desde el final de la dictadura, desde siempre, desde hace un siglo, pero por no remontarme tan lejos. Y yo me siento muy orgullosa de poder decir que este patrimonio socialista ha sido también patrimonio de todos los ciudadanos españoles, porque con este bagaje el Partido Socialista ha construido mucho para esta sociedad. Y por tanto quiero que quede bien claro eso. El periodo al que nos estamos refiriendo, a ese periodo también contribuimos los socialistas. Y hemos seguido trabajando sin solución de continuidad. Y estamos orgullosos del rigor, del compromiso y de la coherencia con que se llevó y de la responsabilidad con que se llevó a cabo la transición y con la que actuó mi partido, y el suyo y el de todos, por supuesto. Y le diré más, todo lo que entonces se hizo fue gracias a otro ingrediente fundamental y básico, sin el cual seguramente no habríamos podido hacer la transición, que ha sido la generosidad de todos los ciudadanos que habían sufrido violencia y represión, y que fueron los primeros en mirar hacia adelante y en esperar a que llegara el momento de recibir el reconocimiento que se les debía y que hoy así les hacemos. Y han recibido muchos reconocimientos, sí, se han hecho muchas cosas por devolverles su dignidad, pero ni siquiera les hemos devuelto una mínima parte de lo que nos dieron. Por eso creo que hoy es un día importante en ese camino, porque yo espero que este proyecto de ley avance y se apruebe y sirva para rendir el reconocimiento moral y personal que les debíamos a ellos y a su memoria y que les debe rendir este país. Y mire, señoría, yo sé que ustedes consideran que no es suficiente el que la ley haga una declaración, una proclamación clara, absoluta y tajante de injusticia que significa reponer a quien fue condenado por esas resoluciones dictadas sin ningún tipo de garantías en la situación previa a la declaración de esa injusticia. No le parece suficiente. Yo, a veces es que su posición en este punto es, a mi juicio, imposible de entender. No voy a entrar en un debate jurídico, ya lo hemos tenido en alguna ocasión, porque este no es un problema de debate jurídico, estamos en un debate político. Y mire, yo creo que el proyecto que ha propuesto el Gobierno va más allá de lo que ustedes piden, va más allá, porque lo que viene a establecer es la injusticia de todo lo que ocurrió, pero con sentencia y sin sentencia.
porque ustedes me piden las anulaciones de las sentencias. ¿Y cuándo no hubo sentencia? ¿Qué hacemos cuando no hubo sentencia? ¿O es que hubo muchos casos, o es que todos los supuestos que se produjeron fueron con sentencias dictadas por tribunales excepcionales o por consejos de guerra? No, hubo muchas sentencias dictadas que ya hemos calificado como tal, que además entran en un debate de validez y eficacia jurídica, dándole ustedes validez a lo que ya no tiene validez. Primero, porque ha producido sus efectos, y segundo, porque está dictado por un tribunal que ni era tribunal, por unas garantías que no eran garantías, por unas pruebas que no eran pruebas. Y lo que estamos diciendo aquí es que el Gobierno lo que quiere es que todas esas personas que fueron condenadas, que fueron castigadas o que sufrieron persecución y violencia sin sentencia o con sentencia, se les declare su injusticia, se les repare y se les declare el reconocimiento de su inocencia, y a partir de ahí que puedan reconstruir su memoria individual y personal. Y la ley hace lo que no había hecho nunca una ley en la historia desde la transición de la democracia de este país, que es hacer esa declaración solemne y general y abrir un procedimiento individual para que en nombre de la soberanía la persona que lo considere oportuno pueda tener esa declaración personal de justicia, de inocencia, en su expediente personal, en su casa, que le sirva para reconstruir consigo y con los suyos su biografía personal e individual. Eso es lo que hace esta ley. Y va más allá de la nulidad, va más allá de la nulidad. Y repito, no voy a entrar en ese debate jurídico porque creo que no, es un debate que no se corresponde con la realidad de los hechos. Las personas que han padecido y las familias que han padecido estas situaciones, respeto la posición, pero no la comparto, con esta ley tienen un reconocimiento general de la democracia y tienen un reconocimiento individual también de la democracia cuando lo consideren oportuno. Entre otras cosas, también le he de decir que la ley no cierra, como no podía ser de otra manera, ninguna vía a quien quiera acudir a los tribunales. Faltaría más. Es un tema que queda abierto. Por supuesto que queda abierto. A los tribunales nacionales e internacionales, porque es que en muchas ocasiones, mire, señoría, yo creo que no debemos olvidar que en la dictadura la falta de garantías fue común a todos y a todos. Fue común a los que lucharon contra ella. También lo fue para el resto de los ciudadanos. Nadie tuvo garantías, nadie, no había garantías. Era un sistema sin garantías. La pérdida de garantías lo fue para todos. La inexistencia de los derechos del juicio justo e universal fue para todos. Por eso, esa ley desagravia esa situación y con carácter general dice, todo eso fue injusto. Todo eso produjo dolor. Todo eso hizo que muchas personas desaparecieran, inexistieran y no pudieran ni siquiera recuperar su bibliografía y su memoria personal. Señorías, insisto, la opción de la ley satisface el deber de reconocer la injusticia que padecieron todos, los condenados con sentencia, los que fueron sin proceso y ni sentencia de ningún tipo. Esa es la posición de la ley y creo que es una posición comprometida y generosa. Nunca, jamás lograremos reparar el daño de forma completa, porque hay determinados daños que nunca se terminan de reparar. Pero creo, como decía al inicio de mi exposición, que el procedimiento que habilita esta ley va a permitir un reencuentro de las personas que sufrieron y de sus familiares con su pasado más doloroso. Y le diré, señoría, a veces tengo la impresión, cuando en sus discursos siguen hablando de esto, que ustedes están confundiendo de ley. Porque es evidente que España cumple con las normas internacionales sobre crímenes contra la humanidad y de guerra. Lo tenemos en todos nuestros códigos. Por lo tanto, los derechos de las víctimas de esas conductas, a saber la verdad, a obtener justicia, a ser reparadas del daño sufrido, están plenamente garantizados aquí desde hace muchísimo tiempo. Su crítica contra el proyecto de ley parte, a mi juicio, de un error conceptual, porque confunde el campo propio del Código Penal, de una ley de justicia penal, y el ámbito en el que se mueve esta ley, que no es otro que el de la articulación de la solidaridad de las víctimas. Y eso fue lo que ustedes mandataron al Gobierno.
de los españoles, de la solidaridad de las víctimas de los españoles hacia todas las personas que sufrieron la violencia. Tiene, por tanto, como objeto el reconocimiento y la ampliación de derechos. Y no quiero tampoco entrar en la discusión, que nos llevaría muy largo, de no perder de vista que las normas internacionales a las que se hace referencia constantemente, tanto en el informe de Amnistía como por sus señorías, es lo que se ha venido a llamar la justicia transicional, es decir, un conjunto normativo de carácter internacional que pretende asegurar, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, bien en la resolución de los conflictos, bien en los procesos de transición de regímenes que han usado de manera sistemática y arbitraria la violencia a regímenes democráticos y, de este modo, fortalecer las bases del nuevo Estado de Derecho. A eso se refieren estas normas. Y desde ese punto de vista, señoría, no hay paralelismo con una situación como la de nuestro país, que ha hecho ejemplarmente y con éxito su transición hace 30 años. Una transición, la nuestra, que ha merecido el más amplio respeto y reconocimiento internacional y que nos ha permitido gozar del mayor periodo de libertad, prosperidad y democracia de nuestra historia. Y ya acabo, señoría, porque tampoco es cierto que la ley no dé pasos importantes en relación con los símbolos. Lo decía al inicio de mi intervención. Usted se ha referido al Valle de los Caídos. Quiero subrayarle que es muy importante lo que la ley dice respecto de este lugar, porque no va a volver a ser nunca más un lugar de exaltación del franquismo ni de ninguna cruzada. A partir de esa ley, nunca más. Por el contrario, lo que dice esta ley es que la Fundación Gestora del Valle de los Caídos tendrá como uno de sus objetivos honrar la memoria de todos cuantos murieron en la guerra civil y profundizar en el conocimiento de esa etapa histórica. En definitiva, el Valle de los Caídos va a ser un lugar donde lo único que se exaltará será la paz y los valores democráticos. Y yo creo, señorías, que esto es un cambio claramente notable con respecto de la situación actual. Termino, señorías. Creo poder decir que es una ley necesaria, es una ley relevante, es una ley que responde a hacer un acto de justicia. Creo, señorías, que con esta ley estamos contribuyendo a dar un paso muy importante en la historia del reconocimiento de todo lo que padecieron tantos españoles y tantas españolas que con su sacrificio, con su silencio y con su generosidad nos han permitido que hoy estemos viviendo los mejores años de nuestra historia. Muchas gracias. Con la intervención del Gobierno se abre el correspondiente turno de réplica. Señora Atencia, por favor. Gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, su intervención demuestra que el Gobierno está empeñado en mirar al pasado y está empeñado en sembrar división en la sociedad. Y usted, además, manipula y tergiversa hasta la saciedad. Usted manipula y tergiversa cuando quiere dar a entender que este grupo parlamentario no está de acuerdo con las medidas o algunas de las medidas que contemplan el proyecto de ley. He dicho al principio de la intervención que esta ley era innecesaria porque si el objetivo de la ley era complementar, mejorar o ampliar algunas medidas de las que la legislación vigente contempla en materia para las víctimas, para eso no era necesario hacer un proyecto de ley de esta envergadura.
Para esa medida, que en parte viene mandado por mandatos del Tribunal Constitucional, en otro caso significa rebajar las edades para tener derecho a determinadas indemnizaciones, para eso no necesitaban ustedes este camino. Si además era tan urgente y era tan necesario hacer eso, ¿por qué no han utilizado otros mecanismos más rápidos que tenían? ¿Por qué no han utilizado, por ejemplo, el mismo mecanismo que utilizaron para indemnizar a la UGT? Podrían haber utilizado un Real Decreto Ley. Y en cualquier caso, podrían haber llamado a los grupos parlamentarios, y entre ellos al nuestro, para haber hablado de haber establecido esas medidas que podrían estar ya en vigor. Pero ustedes no han hecho ni lo uno ni lo otro. Ni han tomado ninguna decisión como gobierno por Real Decreto Ley, ni han llamado a los grupos parlamentarios para establecerla, sino que se han planteado una ley de recuperación de la memoria histórica, aunque después lo quiten de su texto. Usted manipula y tergiversa hasta la saciedad lo que han sido acuerdos de esta Cámara. Entonces, la resolución de 20 de noviembre del año 2002, puede que señora no conociera, yo la conozco perfectamente. Participé en su debate y en la génesis de aquel texto de todos y para todos, donde recuperando el espíritu de la transición y del pacto constitucional, decidimos hacer una serie de programas políticos relevantes. Aquella resolución fue calificada por todos, y de ellos por mí, como histórica, y hacer una serie de pronunciamientos políticos. Pero es que además aquella resolución significa, por lo menos en lo que era el compromiso del Partido Socialista, entonces la oposición, y el Grupo Popular que sostenía el gobierno, que todo este tipo de cuestiones que tenían que ver con las secuelas de la Segunda República, la guerra civil, la dictadura franquista y su represión, quedaba fuera del debate político. Y que quedaba, si ya no lo estaba ya, para los historiadores. Y ustedes incumplieron aquel pacto que en nombre de su grupo alcanzó a alguien tan respetable como don Alfonso Guerra. Y ustedes los incumplieron inmediatamente después de las elecciones del 2004. Y como he dicho, en el año 2004 rompieron ustedes ese pacto. Rompieron lo que era la tradición del Partido Socialista de abordar estas cuestiones. Rompieron lo que ustedes habían hecho desde el gobierno. Y rompieron y cuestionaron hasta las propias palabras del presidente del gobierno, que en el año 99 en esta tribuna habló de cierre, de reconciliación, etcétera, etcétera. Pero es que claro, usted se introduce de nuevo en esta intervención en el concepto del olvido. Y pretende que apuntan a una tesis que el Partido Socialista nunca asumió, que era de que hubo olvidos, o hubo lagunas, o hubo limitaciones en la transición. He leído antes algunos testimonios relevantes de miembros de su partido, que demuestran y atestiguan que nada de eso ocurrió. No hubo olvido, hubo mucha memoria. Lo que sí hubo es el olvido consciente de superar los elementos que dividieron a los españoles en la primera parte del siglo XX y que culminaron en la guerra civil y que además después representó un terrible régimen autoritario. Pero precisamente le podría sacar algunos testimonios que son claramente representativos, unidos a los de los padres de la Constitución, Felipe González, Miguel Roca, Javier Solán. Supongo que eso ya para usted hoy es irrelevante. No hubo ningún tipo de olvido. Nadie renunció a sus señas de identidad, a sus señas de identidad histórica. Nadie se vio obligado a olvidar a nada o a reprimir sus recuerdos. Solo hubo un compromiso, nos obligamos por incorporarnos todos los españoles a dejar en paz la historia y sin usarla como arma arrojadiza. Le podría traer el testimonio de Rafael Arias Salgado, que claramente lo dice. Pero veo que el presidente me señala ya con el reloj que tengo que ir terminando. Fíjese usted, la ley es jurídicamente irrelevante en cuanto al derecho singular que se inventa y que no tiene ningún antecedente a la recuperación de la memoria personal y familiar. Y después establece en un órgano, un consejo, sin ningún carácter jurisdiccional y sin ningún tipo de procedimiento contradictorio, la posibilidad de establecer qué resoluciones son manifiestamente injustas. Viva la seguridad jurídica. Dice ustedes que no quieren imponer ninguna memoria oficial. ¿También está usted de acuerdo que no se quiere revisar ni siquiera la legitimidad de nuestro sistema? Precisamente el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica declaró no hace mucho que con la memoria histórica lo que se quería imponer una nueva legitimación de nuestra democracia. Pues con eso no cuente. La única legitimación de nuestra democracia es la Constitución de 1978. Y la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, a ver si no es un intento de imponer una memoria única
y oficial. Y por cierto, dice usted que el Partido Socialista en ningún momento ha utilizado el pasado. Nunca ha agitado los fantasmas del pasado. Pero mire usted, agitar los fantasmas de la guerra civil y del pasado ha sido una excusa macabra que ha sacado el PSOE cuando las cosas le han ido mal. Lo hizo en el año 93 y en otro momento. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Atencia. Su turno de réplica, señor Tardá. Gracias, señor presidente. Brevemente, en primer lugar, desearía lamentar profundamente que la vicepresidenta no se haya tomado la molestia de contestar a nuestro grupo parlamentario. Al parecer, los republicanos servimos para aprobarles la Ley de Defensa Nacional, pero no somos merecedores de su respuesta. Me parece una descortesía parlamentaria y me parece un gravísimo error político que creo que una vicepresidenta de todo un gobierno español no debería cometer con un partido político que les dio también la investidura y que durante 2 años y medio ha sido leal y estamos intentando construir algo conjuntamente, las izquierdas del Estado español. Repito, descortesía, pero es posible que yo no sea merecedor de su cortesía, pero el error político creo que es de calado. Bien, brevemente, hemos dicho lo que teníamos que decir y además lo hemos dicho con la credibilidad de los que lo han dicho siempre. Debo decirles que el presidente del gobierno para nosotros es un hombre del siglo XXI, es un hombre que no está lastrado por la transición y por esto y por otras cosas creemos en él y creíamos y creemos en el proyecto del Partido Socialista Obrero Español en la construcción de una sociedad más libre conjuntamente con el resto de las izquierdas nacionales y un Estado nacional plurinacional. Ya conocen nuestro discurso, no voy a repetirlo aquí, pero atención, toda la valentía mostrada por el gobierno español, teorizada incluso a partir del choque de civilizaciones, todo aquello que el gobierno español ha asumido como reto, y saben que me refiero a superar todas las contradicciones que hemos heredado del franquismo y de la transición, y ustedes ya saben a qué me refiero, a los procesos de pacificación, requieren una sociedad madura, una sociedad rica en valores democráticos, y esto exige radicalidad democrática. Y no habrá radicalidad democrática si no metabolizamos el pasado. Solamente podremos exigir generosidad a la sociedad del Estado español para afrontar los grandes retos del presente y del futuro, y saben a qué me refiero, si metabolizamos el pasado, es decir, el horror. Si no cumplimos con el pasado inmediato, si no hacemos justicia, si no somos dignos, si no somos respetuosos con los derechos humanos, no hay futuro. Repito, y ya saben a qué me refiero, necesitamos una sociedad forjada en valores dignos, de dignidad. Y luego los políticos podremos exigir, legitimados por la democracia, podremos exigir generosidad. Generosidad para el presente, para el futuro y también para el pasado inmediato. Ya lo saben. Gracias. Su turno de réplica, señor Herrera, por favor.
Gracias, señor presidente. Señora presidenta, lo fácil en este debate es confrontar con el Partido Popular, hacer el juego de espejos con el Partido Popular. Y lo responsable, su responsabilidad yo creo que es no fallar, y no fallar con sus compromisos, con lo que decía en la legislatura pasada, no fallar en definitiva con lo que este país se merece. Y yo entiendo que estén preocupados por la reacción de la derecha. Cuando intentaron enjuiciar a Pinochet, muchos se preocuparon por la reacción de la derecha. Pero lo cierto es que el intento de enjuiciar a Pinochet sirvió para que en Chile las cosas fuesen mejor. Y yo les pido una cosa, aprendan lecciones, aprendamos también lecciones de lo que ha pasado en otros sitios, porque quizás así tengamos reacciones furibundas, pero lo que consigamos en definitiva es que este país no sea tan anormal y tan atípico, hasta el punto de que seamos un país tan desmemoriado habiendo padecido lo que hemos padecido. Y lo que le quería preguntar es, ¿qué es para usted relevante también? ¿Es para usted o no relevante que el caso Grimau, que el caso Peiró, que el caso Pellicer, que el caso de Delgado y de Granado no hayan admitido revisión? Para nosotros sí, es muy relevante. ¿Y saben qué es muy relevante? Que eso es posible solucionarlo mediante una buena ley de recuperación de la memoria democrática. Porque es un problema moral, y es un problema político, y es un problema democrático que esas revisiones no den a luz. Que la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de la Sala Penal del Tribunal Supremo, niegue cada una de las revisiones. ¿Sabe qué decía un voto particular en el caso Pellicer? El Estado social y democrático no es un mero Estado de derecho, no es el mero Estado de la legalidad, sino el proyecto de un Estado justo. Y un Estado justo, siempre inacabado, no tienen cabida las condenas pronunciadas sin un juicio justo. A tal Estado de Derecho ha de resultarle intolerable la presencia de condenas pronunciadas abiertamente contra la justicia. Y nosotros le decimos, y se lo dicen también las víctimas, que la solución que han propuesto no sirve. Y no sirve por una razón muy simple, porque no tiene efectos jurídicos. No sirve, en definitiva, porque reivindicábamos algo más. No sirve, en definitiva, porque la historia ya ha rehabilitado precisamente a los que padecieron el franquismo y la represión. No sirve porque, en definitiva, tenemos que ir mucho más allá. Y fíjense ustedes, entre los valores y el precio, ustedes con el proyecto han optado por el precio. Y es lo que a nosotros no nos gusta. Y el problema no es que la ley sea insuficiente. El problema es la mala orientación de la ley. ¿Es o no una mala orientación de la ley hablar de bandos? Situar en el mismo saco a un gobierno legítimo y a un grupo de sublevados, fascinerosos, que se alzaron en definitiva contra el gobierno legítimo. No es un problema de insuficiencia, es un problema de mala orientación. Es un problema de insuficiencia y no de mala orientación decir que se omiten los nombres de los verdugos. Todo el mundo lo dice, que los nombres de los verdugos, ya no juzgarlos, sino que sean públicos, es un derecho de las víctimas. Es un problema de insuficiencia y de mala orientación, ambas cosas, que mientras en Villa Grimaldi, en el S-21 en Camboya, imagínese usted, en los cuarteles de la Armada Argentina, explican, no que fueron espacios sin más, sino que fueron espacios de represión y no tienen una perspectiva neutra de la historia, explican los crímenes de la represión, en el Valle de los Caídos nos conformamos con que no se hagan homenajes al dictador. Si en el Valle de los Caídos murieron miles y miles de personas picando piedra para hacer la tumba del dictador, si lo que tendríamos que hacer es como hacen en Mauthausen, en Auschwitz o en tantos sitios, explicar los crímenes de la represión, los crímenes del franquismo, y no tener una perspectiva neutra. No es un problema de insuficiencia, es un problema de mala orientación. Y es un problema de mala orientación que no haya un marco institucional de desarrollo de la ley, que no tengamos una arquitectura institucional, como hemos aprobado en el Gobierno de la Generalitat, que desarrolle las políticas públicas de recuperación de la memoria democrática. No es un problema de insuficiencia, es un problema de mala orientación. Y miren, el drama es que durante estos años muchos de los nuestros han muerto. El drama es que Simón Sánchez Montero participó en la guerra, en la lucha contra el franquismo, en la transición, ha muerto
prácticamente en la más absoluta de las clandestinidades. ¿Y eso sabe por qué es? Porque somos un país de desmemoriados. Porque mientras en Francia, en Portugal o en cualquier otro sitio nuestros muertos serían héroes, hoy nadie les reivindica. Miren ustedes, Miguel Núñez padeció 18 años de cárcel. 18 años, se dice pronto. Padeció torturas, los hermanos Reich. Hoy padece un enfisema pulmonar fruto de esas torturas. ¿Saben qué pasa? A Miguel, como a tantos otros, le tenemos que decir que lo que padeció fue injusto. Lo que le tenemos que decir, simple y llanamente, es que las sentencias no fueron sentencias, que los juicios no fueron juicios, que en definitiva, en este país vamos a hacer bien las cosas. Porque a Miguel no le sirve la ley, y a mi sobrina Luna, que tiene 3 años, tampoco le sirve. Porque a los protagonistas de la lucha contra la dictadura no les sirve la ley, pero a las nuevas generaciones tampoco les sirve, porque no se proyecta en el futuro. Y lo que les pedimos es que rectifiquen. Me acabo ya, señor presidente, para decir simplemente una última reflexión. Usted ha subido a la tribuna a defender a capa y espada la ley. Nosotros lo que les decimos es que rectifiquen, que cambien de orientación, que estén muy solos y que sobre todo que nadie les acompañe. Que nadie les acompañe en su propuesta sobre los juicios, porque sería una incongruencia pedir la anulación de los juicios a Carrasco y Formiguera y ahora continuar diciendo, bueno, vamos a ver si es posible o no es posible jurídicamente anular los juicios. Por eso les decimos que lo que hagan en definitiva es cambiar de rumbo, y si cambian de rumbo les acompañamos. Ahora, si continúan en sus 13, vamos a dar argumentos para decir en definitiva que esta no es la ley que se merece el país de Europa, uno de los países de Europa que más años de dictadura padeció. Nada más y muchas gracias. Concluida el Gobierno. Sí, presidente, solamente ya para cerrar, simplemente señalar que volver a insistir en que, señoría, en que el proyecto de ley participa del mismo espíritu de entendimiento y reparación que animó otros muchos aprobados durante nuestra transición. Insisto, desde luego nadie en su cabal juicio puede pretender o sostener que en una sociedad y a través de una ley el Parlamento puede imponer una determinada visión de la historia y desde luego esta ley no lo hace. Y si ustedes lo afirman es por una cuestión o de nostalgia o de pensamiento único, señoría, no tiene otra explicación. O tan solo, sino quizá para buscar la descalificación mediante un ejercicio de demagogia que es demasiado fácil. Este proyecto de ley, usted no ha sabido citarme, señora Atienza, ni un solo precepto en donde diga que reabre heridas, ni uno solo. Este proyecto de ley solo permite que cada español que así lo sienta pueda conocer su historia personal y la de su familia, que se le reconozca la injusticia que padeció, que se le restituya el honor que injustamente le fue arrebatado por un régimen político en el que la palabra democracia solo se encontraba en algunos libros como ejemplo del mal ejemplo, como aquello que en un Estado nunca debía ser. Sé que a ustedes el reconocimiento legal de todo esto no les parece relevante, pero creo que a mi grupo sí, y a muchos españoles que han sufrido y padecieron la persecución y la violencia también. Y es evidente que en ningún momento hemos mantenido ni sostenido que durante la transición se pasara ni en el olvido, ni que se pasara en la amnesia, ni que hubiera silencio, porque sabemos que durante aquellos años no hubo ni quedó ni un solo terreno sin explorar por decenas de historiadores, politólogos, sociólogos, periodistas o críticos. Creo que al final, precisamente de los años 70, se hizo un trabajo de memoria, por un lado, de investigación y divulgación, nunca hasta ahora se ha interrumpido. Ahora bien, quiero también señalar que recordar el papel de la transición a la democracia, recordar el papel que esa transición ha significado en la recuperación de la memoria, no significa que no pueda ni quede nada por hacer, ni que todo lo que se hiciera entonces sea inamovible, sino sencillamente que todavía queda un camino por recorrer, que es el que recorre esta proposición de ley.
este proyecto de ley. Al señor Tardá, quiero pedirle disculpas si no le he mencionado su nombre, pero es evidente que toda la argumentación que he estado dando de la ley pone en cuestión la posición que usted mantiene. Discrepamos. Por supuesto que respetamos su posición, pero no la compartimos. Creemos que este es un proyecto de ley, que es el proyecto de ley que nos encomendó el Parlamento. Creemos que es un proyecto de ley que reconoce y extiende derechos de las víctimas. Creemos que es un proyecto de ley que va a servir, evidentemente, para declarar lo que nunca se ha hecho en esta democracia, que es la condena, la injusticia de todas las personas que padecieron persecución y violencia, lo hicieran por sentencia o lo hicieran sin sentencia. Es un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas, no es un proyecto de ley que escriba la historia ni que fije una memoria. Y ese es el contenido del proyecto. Y todo lo que le he estado diciendo, quizá le disculpo si no le he mencionado su nombre, hacia otros grupos, iba también dirigido al suyo, porque es evidente que no compartimos su enmienda a la totalidad. Para finalizar, quiero decirle al señor Herrera algo que le he oído afirmar ya en más de una ocasión, y es que la ley limita el acceso a los archivos. No es verdad, no es verdad. La ley permite el acceso a los archivos a toda persona interesada que quiera acceder, como ha venido ocurriendo en los últimos 20 años, porque está regulado en la Ley de Patrimonio Histórico y, por tanto, no hay ningún cambio sustantivo. No es verdad lo que ustedes están sosteniendo de que esta ley esconde nombres y no permite el acceso a determinadas partes de los archivos. No es verdad, sinceramente no es verdad. Porque, repito, no hay ningún cambio sustantivo de lo que está previsto en la Ley de Patrimonio Histórico que viene funcionando en los últimos 20 años. Y, por tanto, está garantizado el derecho sin límites de todos los interesados a acceder a cuanta información en los archivos obra y sea de su interés. Cuestión distinta es que el Estado tenga que cumplir a la hora de certificar con determinadas previsiones que están en la Ley del Patrimonio y que están en la Ley de Protección de Datos Personales. Pero, repito, sin reservas. Y, por supuesto, que al Gobierno le importa la rehabilitación de la memoria de Companys, de Formiguera y de toda la gente que usted ha mencionado, y de los miles y millones que no ha mencionado, de todos, porque fueron muchos, y unos condenados con sentencia y otros condenados sin sentencia y sin resolución. Claro que nos preocupa la rehabilitación de todas las personas que padecieron persecución y violencia. Y por eso hacemos una declaración general de todos. Todos se pueden sentir ahí incumbidos. Todos los que padecieron esa persecución y esa violencia. De la misma forma que si lo desean sus familiares y allegados, van a tener una declaración de la representación de la soberanía y de este Parlamento para decirles que efectivamente fueron condenados sin un juicio, fueron condenados por un tribunal de excepción sin pruebas y sin garantía alguna. Y que eso va en contra de las normas de convivencia que hoy nos hemos dado. Es decir, que eran inocentes y fueron injustamente condenados y en muchas ocasiones asesinados. Y eso es lo que esta ley rehabilita y permite. Nada más. Muchas gracias, señores. Gracias. Vamos a continuar. Quedan todavía 4 grupos. En primer lugar, el mixto.